Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. Te saludo en una emisión más de nuestro podcast para reflexionar contigo acerca de la voluntad de Dios ante la injusticia. Ante situaciones injustas solemos preguntarnos ¿qué pinta Dios en todo esto? He estado reflexionando sobre este aspecto debido a una noticia que acabo de recibir. Cuando a un papá o a una mamá le diagnostican una enfermedad incurable y tiene hijos, sobre todo hijos pequeños, la primera petición que uno clama al cielo es poder vivir con la enfermedad hasta que los hijos sean capaces de valerse por sí mismos. La responsabilidad que sienten los padres de familia los lleva a querer hacerse cargo de ellos hasta que sean ellos adultos y autosuficientes. Ese es el anhelo de todo papá, de toda mamá que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad terminal. Y muchas veces Dios escucha las oraciones y las atiende de esa manera, pero hay ocasiones en que no. Acabo de hablar con mi esposa, ella es maestra de escuela, y me comentó que este día, en una de sus materias, en una de sus clases, los niños hicieron una oración y uno de ellos, un pequeño de 4º año de primaria, a sus 10 años, pidió por su mamá, porque tiene cáncer. A mi esposa no le preguntó más a su alumno, pero indagó con preocupación con la maestra titular del pequeño, y fue así que se enteró de que en efecto su mamá tiene cáncer, un cáncer prácticamente incurable, un cáncer ubicado en cierta posición que es muy difícil de intervenir. No hay aquí en la ciudad un especialista que opere ese tipo de carcinomas, y aun cuando viajara a otro lado, cosa que no es sencillo cuando alguien está enfermo y no tiene los recursos, las probabilidades de éxito en una cirugía de estas son tan solo del 40%, o sea, solamente 4 de cada 10 personas en esta situación que son intervenidas quirúrgicamente logran curarse. A la señora la han desahuciado los médicos y le dan solamente 4 meses de vida, cosa que no sabe su hijo. Su hijo solamente sabe que su mamá tiene cáncer, pero no sabe que le quedan pocos meses de vida. Para colmo, es madre soltera, no tiene más hijos que él. Así que el escenario se pinta, por supuesto, como todo un drama. Y lógicamente que al enterarme de esta situación, se me hizo un nudo el corazón. Fue muy doloroso para mí enterarme de esta situación. Y es cuando uno dice, y dice bien, qué injusta es la vida tantas veces, qué injusta es para tantas personas tantas veces. Es cuando, ante situaciones así, palidecen los dramas que nosotros mismos nos hacemos. Cuando vemos que alguien realmente enfrenta una situación más que de vida o muerte, de muerte. Y sí, por supuesto, que por nuestra fe sabemos que hay una resurrección después de la muerte. Por supuesto que sabemos que esta señora un día en la eternidad se encontrará con su hijo cuando él alcance allá.
Pero mientras aquí en la tierra, el niño se va a quedar sin su mamá. Y seguramente va a ser muy doloroso y angustiante. Y la pregunta que siempre asalta la mente cuando alguien se entera es: ¿y qué va a hacer de este niño? Pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en la angustia que esto debe ser para su mamá. Si bien tener una enfermedad terminal resulta angustiante por naturaleza humana, para un papá que ama a sus hijos, para una mamá que ama a sus hijos, es todavía más angustiante hacerse esa misma pregunta: ¿qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté? Y no solamente cuando no esté, sino en esa etapa final en que ella irá agravándose en su salud, algo que irá provocando angustia también en su hijo hasta que llegue el desenlace. ¿Qué pinta Dios en todo esto? No lo sabemos, pero hay algo que sí podemos afirmar a la luz de nuestra fe. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Lo encuentras literalmente, como te lo acabo de decir, en el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Creemos en un Dios que es el Señor y dador de vida. Y Jesús vino a morir en una cruz para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida eterna. Dios es el Dios de la vida. Y por ser el Dios de la vida y por ser perfectísimo, totalmente perfecto, no puede provocar lo contrario a su esencia. Porque la muerte entró en el mundo como consecuencia, que no castigo, como consecuencia del pecado. Pecado que consistió en desobedecer a Dios, por soberbia además, en desoír lo que Él dijo, lo que Él indicó, en querer ser Dios, en querer intentar ser como Dios y decidir uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Fue lo que hicieron Adán y Eva. Eso es lo que significa el pecado original. Cayeron en esa tentación de querer ser como dioses para ellos decidir qué está bien y qué está mal, independientemente de lo que Dios les hubiera indicado. Y como Dios les advirtió, si prueban de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ustedes intentan decidir qué está bien y qué está mal, a pesar de lo que yo les diga, la consecuencia, que no el castigo, la consecuencia es que se van a morir. Y fue lo que pasó. Y por eso después vino su Hijo a morir para que nosotros podamos tener vida eterna después de morir aquí en la tierra como consecuencia del pecado. De manera que si la muerte es consecuencia del pecado y Dios es perfecto, Dios no puede provocar algo contrario a su esencia, dado que Él es el sumo bien. Porque si lo hiciera, entonces sería imperfecto, y si fuera imperfecto, no sería Dios. Cuando tú enciendes una lámpara, irradia luz. No puede haber oscuridad si tú enciendes la lámpara. La lámpara encendida es fuente de luz. Para que haya oscuridad, lo que tienes que hacer es apagar la fuente de la luz, que es la lámpara. Pero la lámpara no puede emitir oscuridad alguna. Es contrario a su esencia. De la misma manera, Dios, que es el Dios de la vida, de Él solamente sale vida. No puede de Él salir muerte. La muerte es la ausencia de la vida, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. Sin embargo, sabemos también que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Si dice el libro de la sabiduría que Dios no causa la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes, y todo es voluntad de Dios, entonces ¿qué pasa cuando alguien tiene que enfrentar una tragedia? Bueno, todo es voluntad de Dios. ¿De qué forma? Todo lo bueno que vivimos, todo lo bueno que recibimos, es voluntad de Dios dárnosla. Dios nos da bendiciones. Él nos las da. Proceden de Él. Toda bendición procede de Dios, es su voluntad darnos esas bendiciones. Todo lo que es contrario, Dios no lo provoca, sin embargo, lo permite. Es su voluntad permitirlo. Cuando alguien enfrenta una tragedia, Dios no la provoca, pero
la permite, es su voluntad. ¿Por qué? Solo Él sabe. Nadie sabe mejor que Él por qué permite lo que permite. Así como nadie sabe mejor que Él por qué bendice cuando bendice. Y lo que a nosotros nos corresponde es entonces saber aceptar la voluntad de Dios, sea cual fuere, por incomprensible que resulte. Saber aceptarla, incluso sin pretender explicarla, porque muchas veces queremos pensar que las tragedias que enfrentamos tienen un porqué y que más adelante en la vida descubriremos ese porqué, y puede que ni siquiera sea así. Puede ser que en esta vida no alcancemos a comprender nunca el porqué. Dios sabe. A lo mejor sí vemos por qué, a lo mejor no. Dios sabe. Lo que nos toca no es buscar el porqué, lo que nos toca es aceptar la voluntad de Dios, y lo que nos toca es pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su voluntad, por incomprensible que resulte, y por dolorosa que sea la situación que en su voluntad santa ha permitido. Ante una situación como la que atraviesan esta mamá y este hijo, por supuesto que tenemos que rezar. Es más, te pido que reces conmigo por este pequeño. Su nombre es Earl. ¿Y qué le vamos a pedir a Dios? Eso, que se cumpla su voluntad santa y que esta mamá y este niño y los que los rodean o rodeamos sepamos aceptar esa voluntad. Eso es lo que hay que pedir. ¿Pedir un milagro que la cure? Sí, se vale. Y hay que hacerlo. En una de esas le arrebatamos un milagro a Dios. Los milagros son muy excepcionales. Ojalá le podamos arrebatar un milagro a Dios. Pero si no, hay que pedirle que se cumpla solo su voluntad santa y que les ayude a ellos y nos ayude a nosotros a aceptar su voluntad. No a entenderla, a aceptarla. Porque lo peor que le podría pasar a esta mamá y a su hijo es en este momento enfurecerse con Dios, pensando que es injusto rebelarse contra Él. En este momento lo que tiene que hacer su mamá, la mamá de Earl, es abandonarse en Dios, ofrecerle su vida a Dios y encomendarle a Dios y a nuestra Madre María Santísima la vida de su hijo. Pero ante situaciones como esta, el que no tiene fe suele rebelársele a Dios. Y no se puede llegar al final de la vida en rebelión con Dios. Lo mejor es llegar al final de la vida tomados de su mano para que nos resucite a la vida eterna. Igual en el caso del pequeño Earl, tenemos que pedirle a Dios con todas nuestras fuerzas porque su fe sea creciente y porque sepa aceptar la voluntad de Dios, por incomprensible y dolorosa que ésta sea. Porque nada peor le podría pasar que enojarse con Dios y quedarse enojado con Él y resentido con Él, incluso llegar a dejar de creer que existe por rebelarse, por no aceptar su voluntad. Y otra vez digo aceptar, no entenderla. Qué difícil, la vida es muy injusta muchas veces, pero para que no nos andemos quejando de lo injusta que puede ser la vida con Dios, ¿qué puede haber más injusto? Que el Hijo mismo del Creador muera en una cruz para pagar los platos rotos, nuestros platos rotos, y que así nosotros, que somos los que rompemos y seguimos rompiendo los platos, podamos tener la vida que nosotros mismos merecemos perder. Él sabe, es la injusticia, por eso fue juzgado 2 veces en juicios injustos, el de los judíos y el de los romanos. Él sabe lo que es tenerle miedo a la muerte, por eso una noche antes de su arresto, o la noche de su arresto, le pidió a Dios que si era posible pasar este cáliz sin que él lo bebiera. Porque Jesús mismo sabe lo que es tenerle miedo a la muerte y al sufrimiento. Esa noche en Getsemaní decía que su alma estaba triste a punto de morir. Y el Evangelio dice que tenía miedo, tanto miedo tenía, dice el Evangelio según San Lucas, que del estrés comenzó hasta a sudar sangre. Él sabe.
Él entiende. Él por eso se hizo hombre, vivió todo lo que nosotros vivimos, menos el pecado justamente, para poder redimirnos. Así que si alguien sabe de injusticia, de atravesar por la injusticia, es el Hijo de Dios mismo. Y así se hace más uno con nosotros. Y todavía más, muchas veces ante la injusticia, ante situaciones así, oramos con todas nuestras fuerzas y llegamos a decirle a Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué me has abandonado? Jesús también conoce esa sensación. Él también desde la cruz le gritó lo mismo a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una sensación que no una realidad, porque su Padre no lo abandona. ¿Y de qué manera resuelve Jesús todo este sinsentido de la injusticia que le está quitando la vida, muriéndose de dolor y muriéndose de asfixia? La forma como Jesús resuelve todo este sinsentido es diciéndole a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A fin de cuentas, que se haga tu voluntad. Por eso lo que tenemos que pedir para Earl y su mamá es que se haga la voluntad santa de Dios y que ellos aprendan a aceptarla, con serenidad y sin perder la fe, por incomprensible y doloroso que esto sea. Para nosotros también se nos queda la reflexión sobre la importancia que tiene un papá en la vida de un hijo. Hay veces que los papás también dicen, bueno, ya mis hijos no me necesitan, hasta aquí llegué, ya llévame Dios mío contigo. No. Todos los hijos buenos necesitamos de nuestros papás. Y si nuestros hijos son buenos, van a necesitar de nosotros siempre, siempre. A veces se cae un poquito en esa especie de arrogancia de a mí ya nadie me necesita. No, no es así. Todo hijo necesita a un papá, por chico o por grande que sea. Y es importante como papá tener esto presente para hacer todo lo que esté en nuestras manos, por preservar, por cuidar la vida que Dios nos da. Si te asalta ese pensamiento de mis hijos ya no me necesitan, ya llévame contigo, Dios mío, piensa en Earl. ¿Qué daría Earl por tener a su mamá más de 4 meses? Pensamos en todo esto y bueno, pues pidamos a Dios que se haga solo su voluntad santa, por incomprensible que ésta sea. Te espero en una próxima emisión para seguir reflexionando juntos. Por ahora se despide tu amigo Mauricio Pérez. Este podcast es una producción de Seminars Media and Faith Formation. Quedan todos los derechos reservados.